gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Una vez más, comenzamos este podcast de Enlace Misionero. Y bueno, Pastor, muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio del 2026. Pues gracias a ti, mi estimado hermano Juan, y pues por la invitación y la oportunidad de, a través de este medio, tener esta charla y bueno, pues podernos edificar mutuamente y quizá ayudar a otros también que nos siguen. Y es un privilegio para mí poderlo hacer. Amén, amén, Pastor, muchas gracias. Pues el tema en esta ocasión es acerca del liderazgo, unas características de lo que es un Amén. buen líder, algunas prioridades que debe tener un líder. Voy a leer lo que encontré acerca de una definición de lo que es un líder. Amén. Esto es para abrir boca, abrir el apetito, como se dice, y después iremos charlando, desarrollando el tema y tocando unos puntos muy interesantes que el pastor Garza me acaba de comentar antes de iniciar la grabación, que estoy seguro va a ser de bendición. Según la definición que encontré, pastor, un líder es Sí. una persona que dirige, guía e influye en un grupo de personas para que trabajen de forma voluntaria y con entusiasmo hacia la consecución de objetivos comunes. Me llamó mucho la atención esa palabra influencia. Un líder tiene visión y esto lo comparte a aquellos que le siguen. Pero también en la definición hablaba un poco acerca de un líder no es un dictador. Amén. Así Sino que es. con su ejemplo va guiando a los demás. Cuéntenos un Así poco, es, mi pastor, querido en su Juan. experiencia o qué es lo que usted ha aprendido acerca de ser un buen líder, guiando, influenciando a otros. ¿Cuál es el modelo que usted les de bendición en la Escritura? Bueno, generalmente hemos oído una definición muy concreta y precisa. Se dice que liderazgo es influencia, ¿sí? Uh-huh. Y muchas veces no podemos entender cómo es eso. Bueno, liderazgo es influencia porque la persona que en este caso quiere liderear no es el jefe, no es el mandamás, como acabas de decir, sino que es Uh-huh. la persona que tiene visión, es la persona que tiene el carácter, es la persona que ejerce precisamente o inspira a otros con su ejemplo, con su entrega, para que lo sigan y vayan juntos a un propósito mutuo, ¿sí? Alguien también dijo que liderazgo es hacer que los otros quieran lo que tú quieres que hagan, lo quieran hacer, ¿verdad? Y bueno, Uh-huh. tenemos ejemplos muy buenos, aún en la sociedad, pero ejemplos terribles como en el caso de Hitler, que logró que toda una nación tuviera su mismo pensamiento bajo Uh-huh. esa inspiración que logró hacer con el pueblo alemán. Pero no nos metamos en eso, amén. Liderazgo, pues, es influencia, influir a otros con el ejemplo para guiarlos a un propósito común. Creo que hay un poco esa idea de que un líder fuerte es el que tiene control de todo y que todo tiene que girar casi en torno a él, a su nombre, a su vamos a decirlo, fama personal. Sí. Y desgraciadamente, un líder cristiano, un pastor, en este caso un misionero, desde luego que su liderazgo, su guiar a otros, siempre debe tener el propósito de que los demás pongan los ojos en Cristo, no en él. Amén, amén. También podemos saber y entender que el liderazgo conlleva algunas etapas y necesitamos entenderlas, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, la primera es liderazgo por posición y este liderazgo es el liderazgo más débil. ¿Por qué? Porque las personas siguen porque te tienen que seguir, porque eres el pastor o porque estás al frente de un proyecto. Tienes esa posición, ¿verdad? Pero es la etapa de liderazgo más débil. Te siguen porque tienen que seguirte, ¿verdad?
Está mm, la siguiente etapa, la etapa del permiso. Y es cuando ya la gente te conoce porque se construyen algunas conexiones emocionales y entonces la gente ya empieza a confiar en ti y te sigue. mm, Siguiente etapa es la etapa de logros o producción. La gente te va siguiendo o te sigue porque se cumplen metas, se ujú, cumplen propósitos, ¿verdad? ujú, Esa es la tercera etapa. La cuarta etapa es desarrollar a otros. Te empiezan a seguir o te siguen por lo que haces por ellos, ¿verdad? mm, Porque eres un mentor, porque precisamente ya tienen la confianza en ti y dejan que tú los guíes, ¿verdad? Y la última etapa, pues es quién eres tú, ¿verdad? Ese carácter ya bien definido y ya no hay ninguna duda para seguir, ¿sí? Sino que ya hay un legado, ya hay una experiencia y esa sería la ujú, etapa más fuerte de estas 5 etapas de liderazgo. mm, Por eso es importante saber que sí, liderazgo es influencia, es ejercer ujú. esa influencia con nuestro carácter en los demás. Amén, amén. Qué interesante. No había escuchado estas etapas, la verdad es que, pero Ujú. está muy interesante porque es a veces triste, pastor, que somos muy ignorantes en cosas que son muy básicas y a Sí, veces simplemente hacemos las cosas a veces por ganas, pero creo que hace falta más que ganas, hace falta también conocimiento y sí. los recursos que nos pueden ayudar a ser esos líderes que debemos de ser y que podemos esperar también como líderes, porque a veces pienso yo que cuando no se está cumpliendo, por ejemplo, un líder que está tratando de ejercer liderazgo y no ver Ujú, resultados, quizás es porque no entiende estas etapas de liderazgo. Eh, ujú. Pastor, usted mencionaba acerca de un ejemplo que a usted le gusta, que a usted le parece especial, de bendición en la escritura. ¿Quién Sí, es este así ejemplo? es. Bueno, existen muchos excelentes liderazgos descritos en la palabra de Dios. Y si nos ponemos a estudiar, yo hice un estudio de liderazgo de Nehemías hace mucho tiempo y fue algo extraordinario, ¿verdad? La forma en la que él estructuró todo el programa, cómo guió a las personas, etcétera, etcétera. Pero hay un Mm, liderazgo que yo considero que es un liderazgo bastante integral. Es el mm, liderazgo de Job, ¿sí? A mm, veces ni pudiéramos pensar en Job como líder, pero si nos ponemos a estudiar la vida de Job, él nos da un ejemplo de un liderazgo integral. ¿Por qué? Porque recuerda que Job comienza, por aquí tengo la Biblia y lo tengo ahí precisamente en Job capítulo 1. Nos mm, comienza a decir algo que es básico para que esa influencia que debe ejercer el líder sea una influencia hacia lo correcto o correcta. Nos dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. mm, Ahora, estas palabras o esta frase la podemos resumir en una sola. Cuando Dios dice que este varón era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no quiere decir que no se equivocaba. De hecho, en su liderazgo él se equivocó. Y eso también es parte de tener un liderazgo integral, porque hay líderes que mm, a veces no reconocen sus errores o nuestros mm, errores, ¿sí? mm, Pero esta forma en la que Dios describe a Job, porque lo describe aún incluso delante del diablo, él era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se resume en una sola palabra, integridad. mm, Y eso es bien importante en el liderazgo. La mm, integridad de la persona que está guiando, que quiere ejercer esa influencia o que de un modo u otro, por la visión que tiene,
ejerce esa influencia en los demás. Y en el liderazgo de Job vemos una integridad tremenda. Él era Mm, íntegro con Dios, él era ujú, íntegro con su familia, él mm, también era íntegro en su misión, en su empresa, porque él era un hombre acaudalado, ¿sí? Ahora, ujú, no sabemos si él, por su esfuerzo, logró hacer todo lo que tenía en su trabajo o lo recibió como herencia, pero yo aseguro que él era íntegro porque aun cuando lo hubiera recibido como herencia, una persona con esa falta de integridad de trabajo, de administración, cualquier herencia que pueda recibir se le va a echar. ujú. Pero este hombre no. Y aparte, el capítulo 29 de Job describe la influencia en la que él personalmente ejercía a todos los que estaban a su alrededor. Entonces es Mm, bien interesante estudiar cada uno de estos puntos en el ujú. liderazgo de Job, ¿sí? Amén. Y sobre todo Pastor, la base del liderazgo de Job es la integridad. yo creo que un líder que camina con Dios, por decirlo así de alguna manera, es fácil de seguir, porque es un ejemplo, es una inspiración para los demás. Así es. Pero hay liderazgos que suelen ser chocantes, no, es una palabra que usamos aquí en España, es algo chocante, no es algo que me siento cómodo, sino que casi lo hago por obligación. Ujú, Pero qué bendiciones cuando hay un líder íntegro que camina ujú. con Dios y que a pesar de sus defectos, porque es un hombre, los que le siguen Sí. ven al Señor en él. Y eso no tiene Sí. precio. Sí, así es. Y bueno, las áreas que maneja Job en cuanto a su liderazgo, pues son las que a nosotros también debemos de buscar, ¿verdad? En nuestra vida. Ujú, Por ejemplo, él era íntegro en su relación con Dios, ¿sí? ujú, Porque la primera descripción es quién era, ¿verdad? ¿Dónde vivía? Y él vivía en tierra de Uz, ¿verdad? Una tierra que estaba muy expuesta a los mm, caldeos, ¿verdad? Que estaba expuesta a los edomitas. De hecho, recibió ataques, ¿verdad? Y sabemos la historia de Job. Pero a pesar de esa situación geográfica donde estaba localizada la tierra de Uz, al este de la tierra de Uz estaban los sabeos, y sabemos que vinieron e hicieron garras todo el patrimonio de Job. Pero a pesar de eso, él vivía en una relación íntegra con Dios, ¿sí? mm, Pero también con su familia. mm, Nosotros debemos de tener como líderes, si queremos ser unos buenos líderes llamados al ministerio, pastores, misioneros, en primer lugar, la integridad delante de Dios en nuestra relación con Él. Cada mm, día en oración, cada día en su palabra, cada día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo tengo ujú. aquí en mi oficina esas palabras que dijo Pablo en un cartón que se imprimió y lo repartimos hace muchos años en la iglesia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque en este caso nosotros somos instrumentos de Dios. Ahora, Ujú, Job tenía esa integridad. Y es lo ujú, primero que debemos buscar como buenos líderes, nuestra relación con Dios. Después con la familia, ¿sí? mm, No descuidar la familia. ¿Por qué? ujú, Es importante porque sin familia no hay ministerio, ujú, ¿sí? Entonces ujú, Job sabía y conocía a sus hijos, los, man- los mantuvo integrados, hermano, ujú, porque hacían banquetes, buscaban a sus hermanas, iban y celebraban al cumpleañero, pero Job los conocía, porque mm, dice la palabra que cuando terminaba ese banquete, él intercedía por ellos delante de Dios. mm. Él sabía cómo era el Junior. No, hombre, ya sé cómo se las gasta el Junior. Él conocía a la Chiquis también, ¿verdad? Mm, Cómo era su carácter y los conocía y aparte los mantuvo integrados como hermanos, ¿sí? mm, Ahora, no se diga en su misión empresarial. ¿Por qué? Porque él sabía cuántas yuntas tenía, cuántos camellos tenía, lo que se producía
Él estaba al tanto de la administración de mm, toda su hacienda, ¿sí? ujú, Él sabía eso. Entonces, todos esos bienes, él o base de su esfuerzo se produjeron, o bien por una herencia, como lo acabo de decir, pero él la sabía administrar. Y ujú, entonces no cabe duda que los que estaban alrededor podían ver esa influencia en su liderazgo, en su relación con la familia, en su relación con Dios, pero también delante de las personas. Mira, uno de los capítulos que a mí me impactan es el capítulo 29 del libro de mm, Job. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí nos dice la influencia que él tenía delante de los demás. Dice el capítulo 29, dice la palabra de Dios, cuando aún estaban conmigo, dice el versículo 4: ¿cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda? ¿Sí? Muy próspero, cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí, mantenía a la familia. Cuando lavaba yo mis pasos con leche, imagínate la abundancia que tenía. ¿Sí? Y mm, las piedras me derramaban ríos de aceite. Cuando yo salía a la puerta a juicio y en las plazas, dice, hacía preparar mi asiento. Los jóvenes me veían y se escondían. Los ancianos se levantaban, wow, se ponían mm, de pie. Ahí viene Job. Dice, los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca, ¿sí? Y la voz de los principales se apagaba. Y su mm, lengua se pegaba a su paladar. ¿Por qué? Porque va a hablar Job. ¿Sí? Ahora, mm, se ve íntegro en su trato. ¿Sabe por qué? Porque dice más adelante que él hacía obra social. Dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y el corazón de la viuda, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema. ¿Sí? Era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo, aún a los menesterosos, a los discapacitados. Él los bendecía, ¿verdad? Y de la mm, causa que no entendía, me informaba con diligencia. Es decir, mm, no porque venían y le decían, Job, una limosnita. Él decía, sí, tenga. No, investigaba a ver si era cierto, si podía mm, trabajar o no podía trabajar. Ese hombre tuvo un testimonio tremendo y podemos leer detenidamente el capítulo 29 que nos mm, habla de ese testimonio que tuvo en base a esa integridad y al orden que tuvo en su liderazgo. ¿Sí? mm, Primero Dios, después la familia, después la misión y luego con ujú, las demás personas. Y nosotros a veces, como pastores, ponemos primero la misión, primero la mm, obra, y muchas veces aún no somos íntegros en nuestra comunión con Dios. ya, Por ahí escuché una frase de mi pastor hace muchos años que decía así, mucha acción no significa mucha devoción. Y es mm, cierto. ujú, Necesitamos tener esa devoción. Primero Dios, después la familia, luego la obra que se nos encomendó y después ujú. todas las personas que están alrededor de esa obra, ¿verdad? Creo que Amén. esas deben ser las prioridades. Y algo bien interesante, Juan, en cuanto a la integridad de este Job. Dice Ujú, ahí en el capítulo 1, como te lo mencioné, que cuando Satanás se acerca a Dios, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? mm, Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, es decir, íntegro. ¿Sí? ujú, Dios mismo reconoce la integridad. Y luego sabemos lo que dice Satanás, ¿verdad? mm, Sí, pero pues lo has bendecido, le has dado mucho, quítale lo que tiene y ¡pum! Viene mm, todo lo que le pasa a la vida de Job. Luego mm, vuelve a llegar Satanás y el Señor le vuelve a decir, ¿qué hubo? Ahí está, mi siervo Job, varón íntegro, recto, temeroso de mm, Dios y apartado del mal. Ah, sí, porque le quitaste lo material, pero quítale la salud, ¿eh? A ver si es mm, cierto. Y bueno, mm, sabemos qué es lo que pasó. Pero hubo otra persona
¿sí? Otra persona que dijo lo mismo que dijo Dios. ¿Y sabes quién era? Su esposa. Ujú. Dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Ahí está la prueba máxima, hermano, de un liderazgo correcto, de un liderazgo íntegro. Que la Mm. mujer reconozca, aunque lo dijo de mal manera, pero ella estaba reconociendo, aún retienes tu integridad. ¡Wow! Entonces, si quieres conocer a un líder, pregúntale a su esposa. Wow. Muy buena. Amén. Desde luego. Desde luego. Pues muchas cosas podemos aprender de Job también, en cómo reacciona cuando llegan los amigos Sí, y cómo le tratan de, pues, culpar, ¿no? De haber pecado, sí. que todo lo que está viviendo es consecuencia de haber pecado. Pastor, un buen líder, me parece a mí también, que a pesar de lo que se diga, si él sabe que está haciendo lo correcto, Ah, permanece firme. así es, Ujú. así es. Porque tiene la visión, tiene el propósito y tiene la dirección adecuada. Por eso es Eso. bien importante que en lo espiritual el líder Ujú. dependa de Dios, ¿sí? Amén. Amén. No de nuestros recursos o de nuestra capacidad, sino Ujú. de Dios. Amén. Y también, siguiendo pensando un poco en Job, es que me vienen cosas también, ¿Sí? es muy interesante, como cuando él, de repente me parece a mí que quiere aparecer como muy justo, muy casi Bueno, perfecto, ¿no? Ante Dios. y esa es Y otra de las cualidades. Dios le comienza a hacer pregunta tras pregunta tras Ujú. pregunta, que Job simplemente dice, ¿sabes qué? Todo lo que Dios me está preguntando, yo no sé, o sea, Ajá, no tengo la amén. respuesta, no tengo la Sí, respuesta. Y luego llegamos a esas famosas palabras tan hermosas, de oídas te había oído, mas ahora mis ajá, ojos te ven. sí, Eh, Creo que un buen líder también tiene que aprender a reconocer sus propios límites. sí, Señor. Límites y Ujú. errores, porque nos Exacto, vamos a equivocar. Pero exacto. es terrible cuando un líder no puede reconocer sus propios Mm. errores. ¿Y Así sabes qué, es. hermano Juan? Mm. Necesitamos entender que estamos trabajando frente a gente, a Ujú. personas, Ujú. seres pensantes que tienen criterio, que observan, ¿sí? Ujú. Que nos ven y que saben y perciben cuando ese liderazgo es un liderazgo genuino, correcto y que viene de Dios. Pero Ujú. también cuando cometemos errores. Y qué Ujú. tremendo que cuando alguien te quiere ayudar, no puedas reconocer, ¿sí? Exacto. Y digas, Mm. no, yo aquí soy el líder y aquí nomás mis chicharrones, eso no es el líder, ¿verdad? Ujú. Ujú. Entonces, Job tuvo la integridad de aún reconocer porque él se estimaba justo delante Mm. de Dios, pero él Mm. reconoció sus errores y los Ujú. enmendó. Conozco a líderes, de veras, que no son capaces de reconocer sus errores. Que si Ujú. alguien de la congregación va y le dice algo, aún de la manera correcta, que no está haciendo bien, o que a Mm. criterio de él no es lo correcto, ni los escuchan, ¿verdad? Ujú. Sino que Ujú. se cierran y cierran el corazón y ya no hay una buena comunión. Pero parte Mm. de ser un buen líder es escuchar a los demás. Amén. Sí. Amén. Y Job Tener también la, lo encontramos ahí. tener la humildad, porque Exacto. es el ser humilde. Siempre me ha impresionado. Este fin de semana le enseñé a los jóvenes de nuestra iglesia acerca del amor, ya que fue el 14 de febrero, y estábamos hablando del amor verdadero, no el amor como el mundo lo enseña o lo entiende o quiere dar a Mm. entender, sino ese amor único, expresado por Dios de una manera tan increíble, dando su propio hijo. Amén.
Pero luego fuimos a los versículos tan hermosos de cómo él, siendo Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de Amén. siervo. Y, Wow. y esto es algo, pastor, que a mí sí me da tristeza cuando veo actitudes en nosotros como humanos que, siendo lo que somos, viles pecadores, eh, eh, Dios fue más humilde que nosotros. Así es. O sea, el Señor, siendo quien era, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y sirvió y todo lo que hizo. Y es cuando a veces digo, cuán horrible, cuán grotesco y abominable debe de ser para Dios ver soberbia en seres pecadores. Así es. Eh, y es para mí una de las cosas que aprecio mucho en líderes es la humildad. Claro. La sencillez que uno se puede acercar, puede hablar, puede preguntar. Y eso es desde luego algo que aprecio en gran manera en amigos como usted, como mi pastor y otros que tenemos en común. Amén. Que Dios nos ayude a no perder el suelo, Así es. Sí. recordar lo Así que es. somos. Así Sí, es. pastor. Pues, pastor, no sé si hay algo más que quisiera agregar, añadir, que quisiera compartir antes de despedirnos. Bueno, yo creo que es básico y fundamental en nuestros tiempos que nosotros que hemos sido llamados a esta preciosa obra, Mm, a ser pastores, a ser esas personas que a través de nuestro carácter, de nuestro ejemplo, podamos inspirar a otros, ¿sí? Nos preocupemos, hermano, primero por mejorar nuestro nivel de liderazgo, ¿sí? ujú. Pero, en segundo lugar, nos preocupemos por formar a otros buenos líderes, Amén. ¿sí? Amén. Porque yo estoy viendo, hermano, mire, muchas veces todo esto lo aprendemos a la mala, Mm, ¿sí? ujú, Tenemos cierto camino recorrido, liderazgo en el mundo, que es muy diferente a un liderazgo eclesiástico. Entonces, vas desarrollando, vas aprendiendo, vas viendo y vas haciendo cambios en tu propia mm, vida. ujú, Pero qué bueno, yo en mi caso tuve a alguien cerca de mí que fue mm, ese instrumento que Dios usó, ¿verdad? Como dice en la Biblia, hierro con hierro se aguza, ujú, ujú, para moldearme, ¿verdad? Para ir mm, formando un liderazgo diferente. Yo no sabía el plan de Dios. Le doy gracias a Dios por mi pastor Daniel Jones, que de una manera recta y fuerte y con su propio ejemplo, pues me inspiró a hacer estos mm, cambios en mi vida y a poder hacer los ajustes. Pero sí mm, veo, hermano Juan, hoy que hay carencia mm, de liderazgo, de un buen liderazgo. mm. Y hay carencia también de esa preocupación por entrenar a nuevos líderes. Sí. Yo quisiera que si de alguna manera estas palabras puedan ayudar, nos preocupemos, nosotros los que estamos al frente, por estas dos cosas. Número Ujú, uno, ser mejores en el desarrollo de nuestra influencia hacia los demás para guiarlos al propósito de Cristo. mm, Pero, número dos, preocuparnos por desarrollar mejores líderes bajo nuestros mm. ministerios. Amén, pastor. Amén. Pues, pastor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido de bendición en este primer eh, podcast del año 2026. Que el Señor les siga bendiciendo, usando y desde luego Gracias. como equipo que somos de ese ministerio Enlace Misionero, Amén. que el Señor nos ayude a enseñar esos principios, esas etapas que usted mencionó, que, que nos sea de ayuda a todos, de comprensión, que Amén. seamos humildes para que Dios pueda cumplir su propósito en nuestras vidas
con el liderazgo que Él nos ha dado. Gracias, pastor, por su tiempo. Le mando un abrazo fuerte hasta Monterrey. Y bueno, como siempre digo, firme hacia adelante. Igualmente te abrazo, que Dios te bendiga y a cada uno de los que nos está siguiendo también. Dios los bendiga. Amén. Dios le bendiga.